Mauricio. Gracias a ustedes. Has venido a conversar con nosotros y mañana. Bueno, le damos las gracias a Muchas Mauricio gracias. Valenzuela y vamos a seguir, Javi, con el tema ciudadano. Por supuesto, José, un tema que nos preocupa a todos. Vamos a saludar que está con Paula Molina, José Rojas. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Por acá. Oye, quisimos invitar a José porque finalmente una multa de 7 millones de pesos va a tener que pagar Farmacias Cruz Verde después de ser encontrada responsable del delito de publicidad engañosa. José, ¿cómo se llegó finalmente a esta determinación? Bueno, lo primero es que en Chile existen reglas del juego que protegen a los consumidores, particularmente en la información que le entregan a través de su publicidad, que tiene que ser leal y veraz. Y en consecuencia no puede ser engañosa. Lo que se determinó por los tribunales de justicia es que una publicidad de Farmacia Cruz Verde que decía tenemos los precios más bajos sin competencia, un absoluto resultó no ser tal. Por diversas razones. Primero, porque un absoluto hay que comprobarlo. Y ellos no pudieron comprobarlo, entre otras cosas, porque significaba que una persona que comprara un remedio en algún lugar de Chile rompía la promesa de todos los precios más bajos sin competencia. Y lo segundo es porque tenía una letra chica que aparecía en un pantallazo y que además era incompleta, que no se podía ver por el consumidor. ¿Y qué decía la letra chica? Decía que no eran todos los remedios, solamente los genéricos. Y decía que no era todo el tiempo, sino que hasta cierta fecha. Y decía que no eran todos los clientes, sino que solamente los que tenían una tarjeta de crédito en la farmacia o se habían inscrito en la propia farmacia. Por lo tanto, esta publicidad que generaba entusiasmo en los consumidores y provocaba decepción al momento de llegar al local, porque no era cliente, no era el remedio, estaba fuera de la fecha, evidentemente fue puesta en manos de los tribunales y los tribunales nos dieron la razón diciendo que esa publicidad era falsa, era engañosa y merecía ser sancionada por los tribunales. José, estaba acá revisando. Dice, esta no es la primera vez, acá tenemos del 31 de octubre del 2007, el Servicio Nacional de Consumidor denunció a la justicia la publicidad emitida por la cadena de farmacia en su campaña Desafío Cruz Verde, en que afirma tener precios bajos sin competencia. Lo mismo, en octubre del 2007. ¿No pasó nada ahí que vuelven a usar, digamos, casi el mismo eslogan? Lo que hemos visto, hay dos noticias. Primero, entiendo que es el mismo caso que hoy día se sancionó por los tribunales, por lo tanto es el término de la historia. Partió con una denuncia pública y hoy día tenemos sentencia. Un año y medio después. Un año y medio después. Pero, de todas maneras, lo que sí vemos que son conductas que se reiteran. ¿Qué significa eso? Que la multa que debiera ser un disuasor, como tú de alguna manera insinúas, para que la empresa no vuelva a tropezar de nuevo con la misma piedra, no resulta tal. Y por eso el gobierno ha dicho que no nos gusta la realidad en materia de protección al consumidor. Hay un proyecto de ley que presentó la presidenta en el Congreso, que lo anunció el propio 21 de mayo, que entre otras cosas establece que si una empresa es sancionada, el solo hecho de que sea sancionada supone que debe cesar la conducta en el futuro. Y SENAC debe vigilarlo y si no es así, acusarlo en el tribunal. La diferencia entre hoy y el futuro con una ley aprobada es que hoy día necesitamos un juicio completo. Es decir, partir del principio y llegar al final. 1 año y 8 meses para que el tribunal le diga nuevamente, señor, su frase es absoluta, debe comprobarla, señor, la letra chica de la publicidad no cumple, señor, las restricciones relevantes debe informarlas. Con esta ley aprobada significará que la empresa debe cambiar su comportamiento, que es lo que hoy día no sucede. Tenemos muchos casos de empresas que en el pasado los tribunales le han dicho que ese comportamiento específico no cumple la ley y pese a eso pagan la multa y siguen infringiendo la ley, lo que evidentemente no es razonable. Ahora, José Rojas, conocemos esta sentencia contra Cruz Verde, que es una farmacia, pero sabemos que además las farmacias están en la noticia por otros motivos que tienen que ver con esta colusión que todavía se investiga y la concertación de precios, que es lo que está investigando la justicia. Les requisaron notebooks, discos duros, respaldaron los correos electrónicos. ¿En qué va ese proceso? ¿Qué es lo que se está buscando allí? Bueno, la verdad es que hoy día tenemos 3 temas distintos. Primero, hay uno de protección al consumidor puro y duro, como por ejemplo el tema de publicidad engañosa. Segundo, tenemos un problema de competencia. Esto es que las empresas deben competir por la preferencia de sus clientes, los consumidores, lo que no supone ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el precio. Eso no es competir. Y lo tercero es un camino penal. Sobre estos 2 caminos, la verdad es que están avanzando. Tenemos una farmacia que reconoció, lo está revisando la Corte Suprema, está pendiente. Las otras 2 farmacias siguen en investigación por el Tribunal de la Libre Competencia y por el gobierno, el Fiscal Nacional Económico, llevando adelante este asunto. Y además tenemos un tercer camino, que es la sanción penal de la colusión. Hay una investigación que está llevando el Ministerio Público adelante y además hay un proyecto de ley que firmó la presidenta recientemente para que los que piensen en ponerse de acuerdo en los precios sobre bienes esenciales sepan que no solamente deberán reparar el daño a los consumidores,
sepan que no solamente deberán responder frente a los tribunales de justicia, sino que además habrá sanción penal, porque con los consumidores no se juega, con la credibilidad de un mercado no se juega. Y en consecuencia las empresas deben saber que en Chile está permitido, por supuesto, trabajar, pero respetando a sus clientes, los consumidores, y compitiendo de manera libre y sana. José, vámonos al tema de los consumidores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno abre un diario, que nos ha ocurrido y de repente dice, mira, estos son los precios más bajos, los remedios que costaban esto, resulta que tienen 5.000 pesos de descuento y quedan en esto? Y uno va a la farmacia y se da cuenta que al final termina pagando o igual o más de lo que pagaba antes. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como consumidor frente a ese caso? Bueno, hay dos acciones de los consumidores. La primera es que los consumidores deben exigir que lo informado, lo publicitado, se cumpla. Con el papelito en la mano, usted le dice, yo quiero este producto. Yo puedo exigir eso, yo puedo ir con el diario y decirle, mira, acá sale esto, yo quiero que usted me cumpla esto. ¿Y me lo tiene que cumplir? Sí, lo que la ley establece es que si infracción el cobro de un precio superior al informado, exhibido o publicitado. Y por lo tanto, cuando uno pasa por la caja del supermercado o la caja de una farmacia, uno tiene derecho a que le respeten el precio informado. Y la empresa responsable por hacer bien su trabajo, es decir, informar adecuadamente sus precios. Pero un segundo camino es el camino que tenemos todos los consumidores. Los consumidores hoy día votamos con nuestra compra. Y en consecuencia, nosotros premiamos o castigamos a la empresa según respetan o no nuestros derechos como consumidor. Un 72% de los consumidores le deja de comprar a las empresas que no respetan sus derechos. Así es. Y por lo tanto, una empresa que no respeta sus derechos se queda sin clientes. Eso es el ejercicio del sagrado derecho de elegir libre e informadamente. Yo decido a quién le compro y qué le compro. Queremos agradecerle a José Roa, director del CERNAC, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias a usted. Que le vaya bien, José. Buen día.